Está circulando ya la edición de mayo de la revista Letras Libres y me sorprende el tema de portada, el olvido de la niñez. El mes anterior estuvo aquí Enrique Krause, fue sobre Cuba, y ahora van con el tema de la niñez. Saludamos a Cintia Ramírez, editora ejecutiva de la revista, y está también David Guerrero, historiador, director de difusión del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y autor de uno de los artículos centrales de este número. Cintia, la niñez en portada de Letras Libres. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Sí, la niñez es un tema que a Letras Libres le interesa y que es un tema que se trata con el feeling de Letras Libres. Aparte tiene una arista literaria que la desarrollamos con el texto de Andrea Jeftanovich, que es una escritora chilena a quien entrevista Lucía Turco sobre los aspectos obscuros o menos vistos de la niñez, ¿no? Que es un tema que me parece puede abrir una polémica interesante sobre si hay temas vedados o no en la literatura. Uno de los cuentos de los que publicamos un fragmento de Jeftanovich se llama Árbol Genealógico y estuvo prohibido o está prohibido en Alemania y Estados Unidos, porque trata del tema del incesto. Entonces, la literatura puede o no meterse en esos temas, ¿no? Ahí hay un debate interesante. También parte de nuestro dossier es un ensayo perturbador de Óscar Martínez. Óscar Martínez es este escritor de El Salvador que trabaja en El Faro, este periódico digital estupendo. Y lo que habla sobre... El texto se llama ¿De qué huyen? 3 relatos salvajes ante una pregunta estadounidense. Y lo que cuenta Óscar Martínez, lo que detona este texto, es una pregunta de un asesor demócrata en Estados Unidos. Le dice, cuéntame, ¿cómo es posible que los niños huyan de Centroamérica, se atrevan a cruzar el territorio mexicano solos? ¿De qué huyen? Y la respuesta que Óscar da, y que la va contando en 3 estampas muy duras, es huyen del miedo a la muerte, ¿no? Está La Mara, Barrio 18, está esta pelea entre pandillas. Los propios lugares donde viven. Por supuesto. Y el otro texto, estrella de nuestro dossier, es el de David. Platícanos, David Guerrero. Trabajar desde niños, dice la introducción de este texto, a principios del siglo XX la sociedad mexicana veía con buenos ojos que los menores laboraran. Hoy día no es así. Con la legislación actual, sin embargo, poco se ha podido hacer para transformar la realidad de los niños trabajadores. Texto muy documentado, un muy buen ensayo con estadísticas, con referencias cinematográficas. Hablas, por ejemplo, ahí haces una muy buena reflexión de los olvidados de Luis Buñuel. Pero al terminar de leerlo, David, es una versión actualizada de algo que yo llevo muchos años leyendo, este problema y esta realidad. Buen día. Sí, claro. Gracias, Ciro. Gracias al público que nos atiende. Desde luego el trabajo de los niños es una manifestación que revela una continuidad extraordinaria, no solamente en la historia de México, sino a nivel mundial. Debemos tener en cuenta que el trabajo infantil es un mecanismo de socialización, sobre todo para las clases pobres. Y lo que yo trato de reflejar precisamente en el artículo es que el trabajo de los niños no solamente revela una continuidad extraordinaria, sino que llega a nuestro presente. Hay cifras, estadísticas, estudios por parte de la Oficina Internacional del Trabajo. Aquí en México se han aplicado ya encuestas desde 2007, relativamente confiables, pues, porque en estadística, bueno, pues las diferentes lecturas que se pueden hacer de los resultados te ofrece también indicadores distintos, pero hay una encuesta nacional de empleo por parte de INEGI, coordinada también por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que pues nos revela la dimensión del problema. Claro, es un problema que a partir de los estudios, de los análisis, precisamente reporta un descenso importante. Todavía estamos lejos de lo que quisiéramos alcanzar, pero por ejemplo, te pongo de relieve que en 2007 se contabilizaron 3.6 millones de niños trabajadores en México, niñas, niños trabajadores, y en 2012 hay un descenso importante. Ya no son 3.6 millones de niños, sino 2.5 millones de niños trabajadores en todo el país. ¿Qué tan confiable es esa estadística?
Los instrumentos se han mejorado Sí. sensiblemente, de manera que nos permite tener una cifra, sobre todo no son cifras solamente para contar, son cifras para implementar programas, para percibir dónde están trabajando los niños. Una tercera parte, te puedo comentar, trabaja en labores agrícolas, y también una parte sustancial se dedica a la prestación de servicios y al comercio. Entonces, saber dónde están trabajando los niños en este momento permitirá la aplicación de políticas. Por supuesto, es una realidad muy compleja la que vivimos. El trabajo de los niños se relaciona con la pobreza, se relaciona con prácticas informales de trabajo, pero también con delincuencia organizada, con deserción escolar, en fin, es un problema complejo que no es solamente decir vamos a proveer recursos, es la manera de implementar políticas para minimizar el trabajo de los niños. Y bueno, por supuesto, sabemos que hay enormes contradicciones en nuestro país. Los niños trabajan y están a la vista de muchas personas. De nosotros, de Sales todos. a la calle y en los cruceros ves niños trabajando, y es una realidad que dices, bueno, si existe y es ¿Son o visible no para son todos. más de medio siglo después los olvidados de Buñuel? ¿Qué tanto cambió esa realidad? ¿O es esencialmente la misma? Me gustó, de veras, me pareció muy, muy bien logrado ese fragmento del ensayo de David Guerrero Flores en el número de mayo de Letras Libres, Trabajar desde niños. Sí, claro. Bueno, ¿Son o no son? ¿O son los olvidados de la posmodernidad? Quizá de un México más fracasado socialmente que el de... Pues, que fue hace más de medio siglo. sí. Un poquito más, sí. Bueno, tu planteamiento es en parte capcioso. Te puedo dar dos respuestas en dos sentidos. Primero, en términos jurídicos, bueno, sobre todo en términos jurídicos, se ha prestado mucha atención al tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Con resultados? ¿O es para que los políticos se sientan tranquilos y luego puedan hacer campañas diciendo que han trabajado por los niños? ¿Con resultados? Sí, son resultados, pero no son los resultados que nos gustaría ver abiertamente. Es decir, no podemos... ¿Vamos a buen paso o vamos muy halagarnos. Como planteo en el artículo, los problemas que rodean a la niñez en general y particularmente a los niños trabajadores no son problemas que se van a resolver en el término de 1, 5 años, 10 años, 20 años, porque son problemas seculares en la historia de México. La pobreza, tú te recordarás que Alexander de Humboldt, cuando visitó la Nueva España en 1803, hablaba de México como un país extraordinariamente próspero, pero también con unas manifestaciones de la pobreza que eran flagrantes. Por supuesto, Humboldt venía de Europa y en Europa también la pobreza era terrible. No hay que decir que solo en México ocurren esas cosas. Humboldt, 1803, 200 años después, seguimos teniendo una enorme proporción de mexicanos pobres, entre las cuales se encuentran, desde luego, los niños. Pues felicidades por el ensayo de David Guerrero Flores, trabajar desde niños, además con una estadística para guardarla, toda la estadística de los últimos años de distribución por sectores, cuántos niños trabajan en el mundo, en América Latina, en dónde trabaja. Cintia. Solo mencionar, en alguna parte del texto, David, mencionas que la ley que se aprobó recientemente en 2014 justo no tiene recursos, ¿no? Entonces, si bien en términos legales puede ser que se pretenda cobijar a los niños, es necesario dotar a las leyes, uno, de recursos y de dientes, para que no suceda como dices, ¿no? Bueno, ¿qué más trae Letras Libres? También tenemos de mayo? un subdossier que elogia el ensayo. Buenísimo. Tenemos una entrevista con Philippe Lopate y un ensayo sobre la experiencia, donde Lopate ensaya justamente sobre si la experiencia se gana solo con acumular años, ¿no? Cosa que no les arruino para que lo disfruten. No nos cuentes el final. También está el ensayo hay un adelanto de Mangel sobre la historia natural de la curiosidad, que parte de este ensayo. Exacto. ¿Qué sé yo? ¿No? Que es la pregunta que Montaigne se hace, de qué sé yo, y cómo la curiosidad es lo que motiva el género humano, ¿no? Tenemos también un ensayo de Christopher Domínguez de Kazan, que es este crítico literario estadounidense. Y hay una crónica, la columna de Sheridan es una pequeña crónica que creo que revela mucho cómo nos sentimos en tiempos electorales. Entonces cuenta cómo se siente bombardeado él por publicidad, su hijo, ¿no?
Y bueno, eso es parte de... Bueno, pues felicidades a Letras Libres, felicidades a Cintia, todos los meses a David Guerrero. Gracias, A ver Ciro. cómo te va con la crítica, espero que esté bien. Pues esperemos que sí, sobre todo que incite al interés, la preocupación por un tema que es de actualidad. Si bien es cierto que se está prestando atención, el título de Letras Libres, El olvido de la niñez, te pone la contraparte de esta Gracias, situación. muchas gracias, Gracias a Cintia. ustedes, gracias. ¿Les fue bien con Cuba? Sí, el muy mes bien. pasado. Bueno, felicidades, saludos a todos los amigos de Letras Libres. Gracias por estar con nosotros, la edición de mayo de Letras Libres, El olvido de la niñez.